Entonces vamos a ver hoy día la evaluación del funcionamiento familiar, específicamente del genograma. Cada ciertas diapositivas yo voy a ir saliendo de la presentación para revisar si hay dudas y también yo hacerles algunas preguntas a ustedes que van a aparecer en el chat, ya para que ustedes vayan respondiendo lo que ahí les va a aparecer. Bueno, en cuanto a la evaluación del funcionamiento familiar, esta se refiere principalmente al significado del sistema familiar y que incluyen varios aspectos, entre ellos la estructura, que es el dibujo de nuestra familia, las relaciones que hay dentro de nuestra familia y las interacciones con el contexto social, ¿ya? Entre cada uno de los integrantes de la familia se visualizan líneas que son bien marcadas en cuanto a cómo se van relacionando madre, hijo, esposos, los abuelitos con los nietos, y que eso nos ayuda a identificar o a plasmar en el genograma cómo es la relación dentro de la familia y cómo va a funcionar esa familia en su totalidad. Para conocer el funcionamiento familiar, aquí vamos a tener que considerar varios antecedentes. Lo primero es tener datos demográficos de 3 generaciones, ¿ya? Cuando uno construye un genograma, uno lo construye en base a 3 generaciones, siempre. ¿Qué quiere decir 3 generaciones? La abuelita, los hijos y los nietos. Independiente que no vivan todos juntos, pero siempre dibujamos a las 3 generaciones. ¿Por qué? Porque de esta manera nos permite ver, visualizar en este genograma la existencia de patrones que pueden ser en salud, que pueden ser sociales, que se van repitiendo de generación en generación. Y estos datos demográficos nos permiten también ver cómo estuvo la esperanza de vida del abuelito, cómo está la esperanza o la edad del papá, los niños, para ver los factores de riesgo que están presentes dentro de esta familia. También nos importa la historia del desarrollo familiar, la evolución del ciclo vital, como veíamos en las clases anteriores, las crisis normativas y no normativas que se presentan dentro de esa familia de acuerdo al momento en que nosotros los vamos a visitar. La evaluación de cada miembro en cuanto a su desarrollo individual, autonomía, capacidad de vinculación afectiva, manejo de la ansiedad y el manejo del estrés que se está presentando dentro de esa familia. La dinámica relacional en cada familia y en cada uno de sus subsistemas, no sé si se recuerdan de los subsistemas familiares que tenemos, el subsistema conyugal, el parental y el fraterno, ¿ya? En donde cada uno finalmente de esta dinámica relacional de los subsistemas se refiere a cómo se llevan o cómo se relacionan, por ejemplo, el subsistema conyugal, los esposos, cómo se relaciona el subsistema parental, los padres con los hijos, y el fraterno, que es entre los hermanos. Esto va a incluir distintos patrones, que es donde entra la dinámica, el estudio de la dinámica familiar en relación a la comunicación que existe entre ellos, los límites, cada familia es muy distinta en cuanto a los límites, las alianzas que existen dentro de la familia, triangulaciones que vamos a ver hoy día un poquito más claramente para que puedan identificar estas triangulaciones dentro de una familia, aglutinamiento familiar que cuando todas las familias toman decisiones en conjunto y a veces se pierde un poquito la individualidad, cuando esto es reiterado en todas las tomas de decisiones, y el desligamiento, en donde también se cede mucha independencia a todos los integrantes de la familia, cada uno vive su mundo cuando este desligamiento es extremo. La identidad familiar y patrones transgeneracionales relacionadas con valores, mitos y coaliciones también se van repitiendo muchas veces dentro de la familia y las visualizamos muy claramente en los genogramas. Características del sistema social y las redes de apoyo, barrio, escuela, iglesia y redes sociales, que esto se trabaja fuertemente en el ecomapa, que al igual que en el genograma, se establecen redes relacionales de acuerdo a la intensidad de este apoyo social que la gente o que todos utilizamos con distintas entidades de nuestra comunidad. La iglesia, cuando nosotros vamos a visitas domiciliarias, en muchas familias tiene un rol, un sistema social y de apoyo que
es pero fundamental, en donde ellos van a la iglesia 3 veces por semana, donde van al servicio los jueves, donde van el sábado, donde van el domingo, y es parte de su vida, es parte de su red de apoyo, y cuando esto se quiebra, genera también algunas alteraciones dentro del núcleo familiar. El genograma, en palabras sencillas, es como dibujar un árbol familiar, como los trabajos que uno realizaba en el colegio, en donde nos pedían hacer un árbol familiar desde los abuelos, los tíos, los papás, los hermanos. El genograma tiene una estructura o un formato similar, ¿ya? Y que va a registrar esta información de la que hablábamos anteriormente en 3 generaciones. ¿Me importa saber las patologías de la abuelita? Sí, sí me importa. ¿Por qué? Porque muchas de ellas pueden tener un factor genético. ¿Me importa saber si la abuelita sufrió violencia intrafamiliar? Sí me importa, porque también pudiera repetirse ese patrón a lo largo del tiempo. Si hubo embarazo adolescente, si hubo alcoholismo, consumo de droga en generaciones anteriores, es de importancia porque muchas veces esos patrones se comienzan a repetir hacia más abajo y es lo que nosotros ayudamos a hacer ese corte, que no se sigan repitiendo algunas conductas que pueden alterar el bienestar tanto de la familia como el bienestar en cuanto a lo sanitario, a cómo está la salud de esa familia. Aquí, chiquillos, les muestro este genograma en donde hay solamente presentes 2 generaciones en este genograma. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver específicamente en este son la funcionalidad de esta familia. Y aquí vemos nuestro caso índice, no sé si se recuerdan de la semana pasada, el caso índice es el que está marcado con un doble círculo, ¿ya? Aquí está con el caballero con su pareja que falleció. Ella está embarazada, tiene un embarazo de alto riesgo, inició con una diabetes gestacional y refiere que tiene frecuentemente dolores abdominales y de espalda, ¿ya? Aquí vamos a ver las características de cada uno de los hijos. El primero, ninguno tiene nombre por si acaso, estamos viendo el funcionamiento o las condiciones finalmente sociales y de salud de cada uno de los integrantes en este genograma. El primer hijo la primera hija, perdón, se embarazó a los 16 años, se casó a los 17, vive con su esposo e hijo, tiene escasas visitas a su madre y desde la infancia fue rebelde y la secundaria sí la terminó. El segundo hermano, el segundo hijo, presenta conductas violentas y arranques de ira. Dejó los estudios para trabajar después de la muerte del papá. En los últimos 4 años ha tenido relación con 7 parejas diferentes y nunca con 2 o más al mismo tiempo. El tercer hijo es muy callado y poco social, tiene excelentes notas en la escuela y frecuentemente lo reportan por indisciplina. Padece de dolores de cabeza que se incrementan a fin de mes, cursa 4º grado de enseñanza básica. Y aquí, que vamos a ver en detalle más adelante en esta simbología a qué se refiere cada una, el triangulito nos indica que ella está embarazada, que el bebé tiene 5 meses, aún se desconoce el sexo, y a la madre se le ha indicado reposo por el grado de riesgo para ella, ¿ya? Aquí vemos el funcionamiento de esta familia en donde el papá había fallecido, en donde están los 3 hijos nacidos, los 3 hijos que son los mayores con dificultades en distintos ámbitos, en donde la mamá está embarazada, el papá falleció recientemente y ella está cursando un embarazo solita, ¿ya? Hay varios quiebres y varias pautas que se presentan dentro de esta familia y que pueden estar relacionadas unas con otras. El embarazo de la señora, el embarazo de la hija que fue adolescente. Finalmente estas conductas y estas pautas nos van indicando el funcionamiento de una familia, por dónde tenemos que intervenir, cuál es nuestra prioridad en este momento para poder abordarla en el contexto familiar y en donde aquí todos los recursos en salud se movilizaron por la mamá, que es nuestro caso índice. ¿Vieron bien el genograma, cierto? ¿Lo están viendo todos? Voy a dejar de compartir un momento.
Luego vemos que de esta manera, tal como vimos en esta imagen, se van proporcionando en un solo golpe de vista, en una sola imagen, una gran cantidad de información, ¿ya? Uno va en el genograma cuando lo construye, no coloca toda esa información, colocamos los datos que son más importantes, las patologías, las edades, en este dibujo, pero para que cuando uno lo vea, en este golpe de vista uno tenga toda la información de la familia, lo que va a permitir conocer no solamente a la familia, sino que también nos ayuda para realizar esta hipótesis, que es la que van a trabajar mañana, en cuanto a cuál es el problema principal que se está presentando en el contexto de esta familia. Nos pasa muchas veces que vamos a visitar a un usuario, a un paciente, por un tema que nosotros identificamos desde el centro de salud. Ya un paciente, por ejemplo, que no cumple o no tiene buena adherencia al tratamiento, un paciente que le cuesta ordenar sus horarios de alimentación y que eso genera mayor riesgo. Pero cuando vamos a la casa y vemos el contexto familiar y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay desempleo, en donde hay un hijo que tiene una patología que no ha sido controlada, en donde es la mamá la que lo cuida constantemente y finalmente ella descuida su tratamiento, tenemos que cambiar nuestro enfoque y reconstruir esta hipótesis o el problema por el cual nosotros creíamos que nos movilizábamos y solucionar finalmente lo que está causando el desequilibrio o el desajuste en esta familia, ¿ya? La evolución del problema a lo largo del tiempo también es importante verlo. No es lo mismo un problema que se está presentando en este momento y que está iniciando a un problema que lleva arraigado, que lleva presente en la familia por muchos años, ¿ya? Esto ocurre muy frecuentemente con adultos mayores que presentan demencia senil, que presentan Alzheimer, en donde la familia está desde años viviendo estas dificultades en donde su papá o su mamá se arranca, en donde se ha caído en la calle, en donde lo tienen muchas veces que contener dentro de la casa para no estar con el miedo, el temor de que les pueda pasar algo, ¿ya? La relación con el ciclo vital que se está viviendo dentro de esa familia y que también es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los roles del ciclo vital familiar o individual no están acordes a la edad o la etapa que están viviendo en cuanto al grupo etario específicamente. La construcción de un genograma familiar se compone entonces de 3 fases sucesivas. Lo primero es el trazado de la estructura, que es el dibujo. Luego, la recogida de la información básica sobre la familia y el delineado de las relaciones familiares. En este trazado de la estructura se dibuja primero el eje central del genograma, ya que esto va a ir representando a los diferentes miembros de las familias que están biológicamente ligados y legalmente también unidos entre sí. En esta figura o en esta representación, el cuadrado y círculo, que vamos a comenzar a ver ahora, simbolizan personas y cada una de las líneas que van a aparecer en este genograma van a simbolizar las relaciones que se mantienen entre ellos. Además, se van a emplear líneas de puntos para indicar cuando hay convivencia de los diferentes miembros y se rodea en un círculo a todas las personas que comparten un mismo domicilio. Comenzamos con la primera parte del trazado de estructura familiar.
el trazado aquí representa la construcción de figuras que van a representar a personas y las líneas van a describir sus relaciones, ¿ya? El hombre siempre va a estar identificado con un cuadrado, la mujer está identificada con un círculo. La línea directa me indica que existe un vínculo entre ellos, en este caso el matrimonio, y el caso índice, tal como veíamos en el genograma anterior y en el de la clase anterior, el sujeto principal, el caso índice, que es por quien nosotros vamos al domicilio, está encerrado con una doble línea. En el caso del hombre, como vemos ahí, un doble cuadrado, y en el caso de la mujer, un doble círculo. ¿Ya? Así que el sujeto principal, el caso índice, tío, es por quien nosotros vamos a esa casa, ¿ya? Cuando vamos a práctica, cada uno recibe una cantidad de fichas con casos de pacientes que presentan algún grado de vulneración en su condición de salud. Ya puede ser una adolescente que esté embarazada, puede ser un adulto mayor que no tenga muy buena adherencia a su tratamiento o que haya faltado a los controles, o un adulto mayor que está iniciando el uso de insulina o que presenta alguna úlcera en su extremidad inferior y no ha tenido muy buen cuidado. Y de acuerdo a todos los pacientes de riesgo, nosotros vamos trabajando exclusivamente con ellos para ir a visitarlos, para conocer sus factores familiares y las redes de apoyo que pudieran ayudarnos a mejorar la condición que se visualiza en la ficha, ¿ya? Por eso, ese va a ser nuestro sujeto principal desde el centro de salud. Cuando nosotros llegamos a la casa, muchas veces este problema por el cual nos movimos, como les decía anteriormente, va a ir cambiando. Los vínculos pueden ser distintos, ¿ya? La unión libre o la unión civil se va a marcar, tal como vemos ahí en la imagen, con líneas entrecortadas, la convivencia, ¿ya? Se marca de esa manera. La separación, cuando un matrimonio se separó pero no se divorció legalmente, se marca con una sola línea, y el divorcio se va a marcar con dos líneas, ¿ya? En el caso de noviazgo, de pololeos dentro de los integrantes del grupo familiar que han sido por un periodo extenso y que efectivamente hay alteración o hay cambios en la dinámica de la familia por el novio o polola o pololo de uno de los hijos, por ejemplo, también se debe marcar y dibujar en el genograma, tal como vemos ahí en la imagen, con rayita, círculo, y se va generando la relación. Aquí, por ejemplo, vemos en la primera imagen que son convivientes porque la línea está entrecortada y que me dice que son convivientes desde el año 90, desde julio del año 90. Es muy importante cuando hagan un genograma y donde identifiquen relaciones que se coloquen las fechas. Ya es muy distinto una convivencia de muchos años a una convivencia reciente, un matrimonio que está iniciando, un matrimonio que lleva 30, 40 años, se tienen que colocar porque las intervenciones también que podemos realizar van a variar de acuerdo a la cantidad de tiempo que está junta esa pareja. El tiempo de divorcio también, estuvieron casados en este caso hasta el año 2005, es importante también visualizarlo. ¿Por qué? Porque después aquí la persona, esta señora por ejemplo, puede tener una nueva pareja y una nueva convivencia y hay que tener las fechas más o menos clarificadas para saber la distribución también de los hijos y los conflictos que se puedan haber presentado en estos intermedios entre separación y nueva pareja o nueva convivencia. Y la separación, que también aquí nos indica que están separados desde el año 90. Los hijos. Para dibujar a los hijos en el genograma, chiquillos, se dibujan siempre por orden de nacimiento, de mayor a menor, ¿ya? Aquí está el hijo mayor. ¿Sí? Dígame. Hay una pregunta en el chat. La veo.
Sí, lo que dice Javiera, muy bien. Puede haber un caso índice efectivamente y que después lo cambiemos. Nosotros vamos por un caso índice a la casa y después llegamos y nos damos cuenta que tenemos que trabajar fuertemente con otro integrante de la familia y podemos cambiar nuestro caso índice, ¿ya? Ahora, la realidad, chiquillos, en salud familiar es que pese a que quizás tengamos o invirtamos más recursos hacia una persona en particular que va a ser nuestro caso índice, todas las intervenciones que nosotros realizamos en el contexto familiar son, tal como dice su nombre, familiares, ¿ya? Lo que veíamos en la clase anterior, la causa-efecto. No hay nada que se produzca en una familia que sea solamente culpa de uno solo de los integrantes, o que sea responsabilidad de uno de los integrantes. Así que efectivamente, Javiera, si hay vamos por un caso índice y encontramos en la casa otra situación, por ejemplo, el esposo de la señora María, que es la que estaba inasistente a sus controles, no ha ido porque su esposo está postrado y no había información de él en el centro de salud familiar, cambiamos a su esposo que está postrado como caso índice e iniciar intervenciones fuertes con él y con ella en conjunto, pero cambia un poco nuestro enfoque. ¿Ya? Y después dice, profe, si los papás, en un caso supuesto, tuvieron una relación de pololo, si tuvieron un hijo pero se separaron, ¿cómo se explica eso? Ya, ahí se coloca la misma relación de noviazgo, las líneas de noviazgo que veíamos con un corte o separación, si es que ya no se ven, y el hijo que nació de ellos dos. ¿Ya? En algunos casos en donde nos ha ocurrido que muchas veces nos dicen, no, él no existe, no existe, ni siquiera lo voy a nombrar, ni lo quiero que se coloque en el dibujo, porque el dibujo, el genograma se construye con la familia, uno no lo coloca y va a colocar el hijo solamente que nace de la señora, ¿ya? Pero para explicar, por ejemplo, si tuvieron una relación y el papá del niño sigue preocupado de su hijo, aunque no mantienen ahora ninguna relación, se dibuja como una línea de noviazgo o de pololos cortada en la relación, pero que sí existe un vínculo finalmente con el hijo, ¿ya? Ya, ahí volvemos a compartir. Entonces aquí vemos en esta imagen el orden de nacimiento de los hijos que siempre va de mayor a menor, ¿ya? Cuando son, bueno, en la siguiente imagen vamos a ver, cuando son muchos matrimonios que se han producido nos cuesta bastante hacer el genograma y cuando vamos a visitar adultos mayores también nos cuesta dibujarlos porque acuérdense que en los tiempos más antiguos, antes del año 60, las familias eran muy numerosas, entonces hemos visitado a familias con 12 hijos, 11 hijos que tienen que estar dibujados en el genograma y en donde muchas veces los adultos mayores no se recuerdan de los nombres de los hijos, ¿ya? Y es normal, ya están en un periodo en donde, como dicen ellos, la cabeza no está tan buena y se le olvidan detalles de los hijos. Si ustedes le preguntan si alguno de ellos tiene alguna enfermedad, solamente se van a acordar del que es más cercano, el que lo apoya constantemente, pero de la mayoría o de los demás no se acuerdan si están enfermos o qué edad tienen, o a veces ni siquiera del nombre se acuerdan, sino que de un apodo nada más. El embarazo, como ya habíamos visto arriba en lo de funcionamiento familiar, se marca, como vemos aquí en la imagen, con un triangulito y se colocan los meses de embarazo, ¿ya? Independiente que uno sepa el sexo del niño, si uno sabe que es niña o que es niño, uno lo mantiene con un triangulito hasta que el niño o niña nace, ¿ya? Y ahí se colocan los meses de embarazo en el momento en que nosotros lo fuimos a visitar. Gemelos idénticos. Cuando visitamos familias que tienen gemelos, se dibujan con esa línea unida entre ellos, ¿ya? A diferencia de los mellizos que se dibujan tal cual, pero sin esa línea. Como vemos ahí en la imagen. Ahí están los dos, los mellizos, pero no están unidos con una línea en el centro, a diferencia de los gemelos, que sí están unidos en una línea, con una línea en el centro. El aborto. En el aborto, chiquillos, aquí hay una diferenciación en cuanto a cómo se identifica dentro del genograma, ya que en el aborto espontáneo se va a dibujar al niño o niña con un círculo negrito, ya se pinta completo. Y el inducido se marca con una X, ¿ya?
Profe, una Sí, consulta. dígame. En caso de embarazos múltiples, ¿cómo se grafica eso? De embarazos múltiples, arriba en el triangulito se van a dibujar más de un triángulo. ¿Ya? Si fueran, por ejemplo, 4 meses de embarazo, aquí vamos a dibujar otro triangulito con los mismos 4 meses de embarazo. Y Ah, ya. de ahí se van presentando de esa manera en el genograma. Pero los ¿Ya? triangulitos no van unidos entre sí, ¿verdad? No todavía, entonces, si está claro que son gemelos idénticos, ahí sí. Si no hay claridad todavía por parte de la mamá o no sabe cómo expresarnos eso a nosotros, solamente colocamos los dos triangulitos con los meses de embarazo que tiene de los niños. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Profesora, Sí, ¿se deben registrar todos los abortos que haya tenido en este caso esa persona? sí, se registran todos los abortos de la persona. Ahora, eh, aquí nos importa mucho que cuando vamos a la visita también podamos usar el criterio, ¿ya? Como les decía, antiguamente habían muchos hijos dentro de una familia y de los 10 hijos que había dentro de una familia, habían 4 abortos que pudieran haberse presentado entre medio de manera espontánea. Y en ese caso no nos va a influir que los dibujemos o no los dibujemos los abortos y muchas veces tampoco se acuerda la familia o la abuelita o el abuelito de estos abortos espontáneos o inducidos. Distinto es el caso a que si visitamos a una familia que está en adultez media o adultos jóvenes que ahora están embarazados, pero están viviendo un embarazo con mucho temor porque tuvieron un aborto espontáneo previamente, uno o dos, ahí sí es absolutamente necesario dibujarlos porque eso me cambia la forma en que voy a trabajar con esa familia, porque estoy trabajando con una familia que está viviendo cada día con temor de que no vuelva a vivir un aborto espontáneo, ¿ya? En el caso del aborto inducido hay que ver la causa por qué se produjo eh, este aborto, si fue de acuerdo a la ley de las tres causales, si fue Profe, antes de que estuviera la ley, dígame. profe, y si no se sabe el sexo del aborto espontáneo, ¿se pone un triángulo? No, se coloca un círculo negrito nada más. En el aborto espontáneo no identificamos el sexo del niño, solamente identificamos que está negrito el bebé. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Sí. Así que, claro, efectivamente la idea es que pueda tener un genograma muy completo, pero los abortos espontáneos o inducidos nos van a importar mucho en una familia que es relativamente joven, ya que está viviendo un nuevo embarazo o que marcó mucho esa familia o alguno de los abortos. Pero en una familia que vamos a visitar a un adulto mayor y que de sus 10 hijos tuvo 4 abortos espontáneos o alguno inducido, eh, no va a ser trascendental que los coloquemos dentro del genograma, ¿ya? Ahí uno no los dibuja, pero abajo en un asterisco colocamos una nota que entre varios de los hijos, que muchas veces no se recuerdan el orden de los abortos que se produjeron, se coloca que la paciente refiere, o la señora María refiere que entre algunos de sus hijos presentó abortos y en total fueron 4 abortos espontáneos. Ya se deja una nota al pie del genograma, pero en ese caso no lo dibujamos de manera estricta, porque en un adulto mayor nos importan más las relaciones que tiene actualmente que los abortos que pudiera haber presentado de manera espontánea hace 40 o 50 años atrás. Distinto, como les decía, el caso de las familias jóvenes en donde un aborto espontáneo sí está marcando fuertemente a la familia y están viviendo un nuevo embarazo con temor, o en el caso de las familias nucleares simples que no tienen todavía hijos, viven con la preocupación de que no van a poder tener hijos porque ya han tenido embarazo y pueden tener algún problema que no deja que puedan llevar un embarazo a buen término. Y Profe, el una inducido, consulta. dígame. En el orden de la estructura, ¿siempre el hombre va a la izquierda? En el orden de la estructura siempre el hombre va a la izquierda, sí. Siempre en los matrimonios, chiquillos, el hombre va a la izquierda y la mujer a la derecha. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si ahí ven en la imagen, acá vamos a ponerle nombre, la señora Ana con don Juan. La señora Ana se separa de don Juan, vamos a tener aquí una cruz, se va a casar o a convivir ahora con David, que lo podemos dibujar al lado de acá, y hacemos una nueva línea abajo y los unimos aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver eso.
Profe, Dígame. Tampoco se pone de cuántos meses se perdió, tenía el bebé cuando abortaron. No, no se coloca aquí en el genograma, lo pueden colocar en la nota del pie porque es muy distinto perder un bebé a los 3 meses que perderlo a los 8 o 7 meses, ¿ya? Así que se coloca acá abajo en una notita de que el aborto espontáneo se sufrió a los 9 meses o a los 8 meses de embarazo, ¿ya? profe, ¿Mm? ¿cómo se Dígame. dibujaría una madre la cual ha tenido hijos de diferentes padres? Ya, vamos a ver eso. Vamos acercándonos para allá, espérame un segundito. ¿Qué pasa cuando el niño llega a final del embarazo, pero muere en el momento del parto? ¿Ya? Ahí se dibuja como muerte, en el fondo los mortinatos, tal como vemos aquí en la imagen, el nacimiento de los niños y los dos niños ya con su sexo que está definido, un hombre y una mujer, con la cruz en el medio, con la X en el medio. ¿Ya? Así que el caso de cualquier fallecimiento, chiquillos, va siempre con la X en el centro. Como dato anexo, es importante mencionarles que la ley de mortinato es reciente. En el año 2018 se llevó al Congreso, el año 2019, el 2 de marzo del año 2019 se aprobó y que era muy importante para los papás, ya que ellos ahora pueden inscribir a sus hijos con nombre y apellido. La ley del mortinato es de los niños no nacidos, ¿ya? Los abortos espontáneos que se presentaron, que ahí es donde se recibe el nombre de mortinato, y los papás ahora pueden ingresar o inscribir al niño o niña en el registro civil con nombre y apellido. Y además pueden sepultarlo como si fuera un hijo que nació con su nombre, con todo lo que finalmente proporciona mayor dignidad para ellos como familia. Anteriormente al niño no se le colocaba nombre, se colocaba fuera niño o niña, que se haya identificado en el caso de los abortos que se presentaron más avanzados en la edad gestacional, en el periodo de embarazo, se registraban a todos como NN, hijo de Patricia, hijo de María, hijo de Ana, pero no se colocaba nombre al niño. ¿Ya? Así que esa es una ley nueva que ayudó mucho a varios papás que estaban en esta lucha de tener a sus hijos como NN. En el caso de las familias que adoptan niños, chiquillos, se coloca la línea, como vemos ahí, con puntitos de rayitas entrecortadas. ¿Ya? Aquí un matrimonio que adoptó a una niña y se coloca de esa manera. ¿Ya? Las familias ahora, ¿cómo las vamos a presentar? Esta es una familia nuclear que es la más tradicional y la más fácil de finalmente dibujar, y aquí solamente vemos 2 generaciones, pero está el papá, la mamá y los 2 hijos. Esta es una familia nuclear biparental que se llama. ¿Por qué biparental? Porque están los 2 papás, ¿ya? En la matriz ustedes vieron que solamente se especifica familia nuclear, pero en varios otros textos les va a aparecer como familia nuclear biparental o monoparental y se refiere principalmente a la permanencia o la existencia en la familia de los 2 papás en este caso. Y la familia monoparental, que me indica que están los hijos solo con la mamá, que con el papá están separados, y en el caso de acá está el papá con los 2 hijos y con la señora están separados. La diferencia de estas 2 imágenes, bueno, aparte de la mamá y el papá, y que para nosotros es de importancia, es la fecha en que se separaron. ¿Ya? Aquí en este histograma vemos la fecha de separación que fue el año 2019, lo que va a involucrar en nosotros como funcionarios de salud mayor necesidad de intervención ante esta familia que se está adaptando a este cambio, ¿ya? En donde el papá está asumiendo un rol muy importante en el cuidado de los hijos. Distinto pudiera ser en que esta mamá haya estado separada del papá desde el año 2000, por ejemplo, y que sus hijos sean ya grandes y en donde ya la adaptación de esta familia ante esta situación
ya la lograron, ya pudieron finalmente adaptarse a vivir sin un papá y a subsistir sin problema. Pero acá está comenzando y los recursos finalmente van a variar en cuanto a la cantidad de atenciones que nosotros vamos a otorgar, a la edad de los niños de ese grupo familiar, a la edad del papá, el trabajo, la escolaridad y todos los factores que finalmente pudieran alterar el funcionamiento de este hogar. Aquí está lo que me preguntaba la compañera recién, ¿ya? ¿Qué pasa cuando las familias finalmente tienen múltiples cónyuges, múltiples parejas a lo largo de la vida y de ellos van naciendo distintos hijos, ¿ya? Aquí vemos, en este caso se fueron presentando en el genograma alternados la relación entre hombres y mujeres, donde están las distintas fechas en donde se generaron los matrimonios, ¿ya? La M, matrimonio, la S, separación, la D, divorcio, ¿ya? Aquí hay un matrimonio y un divorcio, un matrimonio, matrimonio, separación, divorcio, matrimonio, separación, divorcio, ¿ya? Aquí, esta es la pareja actual que se casó el año 80, pero anteriormente había existido un matrimonio con otra pareja anterior que se habían separado divorciado, perdón, en el año 76, y posteriormente con esta otra pareja se casaron en el 77, se separaron en el 78 y se divorciaron en el 79, ¿ya? Como en ambos integrantes de esta familia, de este nuevo matrimonio, ocurrió una situación similar en donde hubieron matrimonios y divorcios previos, en este caso se puede dibujar a la mujer al lado izquierdo, como me preguntaba un compañero, pero si no se generaría muy enredado el genograma el tener que hacer las líneas cruzadas. En este caso en particular se puede dibujar a la mujer al lado izquierdo, pero si hubiera solamente existido matrimonio desde el lado de la mujer, ahí las parejas pasarían al lado izquierdo, ¿ya? Así que cuando nos enfrentamos a este tipo de familia, en general, antes de empezar a dibujar, analizamos la situación, hacemos un bosquejo de cómo nos quedaría mejor representado este genograma. Y como ven, dejamos en el centro a nuestra familia actual, ¿ya? Aquí en el centro, más notoriamente, queda nuestro matrimonio actual, que están casados desde el año 80, ¿ya? Cuando tenemos matrimonios con hijos que viven en dos casas de manera alternada, tal como la ley lo establece, se dibujan de esta manera. Y aquí tenemos al papá y la mamá que se casaron. Acabamos de ver esta familia, se casaron el año 90, se separaron el año 96, tienen dos hijos, ¿ya? Y el nuevo matrimonio, que se casó el año 99, tienen un hijo de 12 años. Esta es la familia que ahora viven en un solo domicilio y esta es la familia que vive en otro domicilio junta. Pero el papá tiene un sistema que puede ser, de acuerdo a la ley, de diferentes modalidades, o fin de semana por medio, o cada 2 semanas, o las vacaciones en conjunto con su familia. Y ahí dibujamos a los niños con esta línea entrecortada, porque finalmente comparten cada cierta cantidad de días el mismo domicilio con esta otra familia, ¿ya? No sé si se entiende, chiquillos, dígame. Ahora, si ejemplo, la hija de 16 años ¿Ya? no vive con el hermano de 20, sino se fue a vivir con el de 12, ¿el círculo, hago un círculo completo incluyendo el 16? No, ahí se van a entrecortar la línea de la mamá con la del papá. Miren, aquí estaría, este círculo se agrandaría, en donde viviría la niña de 16 con el niño de 12 juntos en una casa. Pero si la mamá mantiene un régimen de visitas con la niña de 16, la línea entrecortada también iría desde la mamá hasta la niña de 16. ¿Se entendió? O sea, solo se agrandaría el círculo del papá hasta el 16 y la mamá con línea punteada. Y la mamá con línea punteada, exactamente. Gracias, profe. Ya. Así que en el caso de familias que tienen múltiples matrimonios o múltiples parejas, se dificulta bastante más la confección del genograma, sobre todo cuando hay hijos que han nacido de cada una de estos
pareja o matrimonio. Y así que ahí nos importa mucho el detalle cuando hacemos las consultas de las parejas, de los hijos de la familia, que se puede esclarecer finalmente de qué matrimonio es cada hijo, de qué pareja es cada hijo, cómo es el sistema de visitas en el caso de que sean niños menores y cuál es la legalidad finalmente que estableció el juez en caso de que el papá tenga un régimen de visita de manera frecuente con los niños, ¿ya? Hay papás que tienen las piezas de sus hijos completitas para cuando ellos van, tienen en el fondo los niños, tienen 2 casas. Tienen todas sus cosas en la casa con la mamá, pero también tienen todas sus cosas en la casa con el papá. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso se dibuja siempre la línea punteada como vemos en la imagen. Profesora, una consulta. Y por Dígame. ejemplo, cuando uno hace la línea punteada, ¿será necesario poner igual abajo con un asterisco el tiempo que pasan ellos en la casa de distintos padres? Sí, muy importante. Es muy diferente pasar solamente los fines de semana con el papá a que tengan una semana por media con el papá, ya porque las responsabilidades en esa familia van a cambiar muchísimo, desde la asistencia al colegio, en el caso que sean más pequeños, o el apoyo en las actividades académicas, o en cuanto al colegio, los cuidados de salud, la higiene, en ambas familias. Así que sí, es muy importante que destaquen en la periodicidad con la que pasan con cada uno de sus papás. Aquí vemos en este genograma, chiquillos, el matrimonio papá, mamá, que tuvieron una hija, que es la mayor, y ahora tienen gemelos. ¿Ya? Ahí está el dibujo de cómo se va a representar esta familia. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Levanten nada más abran nada más el micrófono, chiquillos, ahí me dicen qué es lo que ven en esta imagen. La primera hija está viva. ¿Qué pasa Viva. con el segundo? Hubo Fue un aborto aborto. espontáneo. Y el tercer hijo Ella murió Bueno, cuando nació. falleció. Ya, perfecto. Para dibujar el genograma, no solamente está la forma manual, que la podemos hacer en nuestra matriz de riesgo, también podemos dibujarla en Word, en PowerPoint o en distintos medios computacionales, pero también hay un software que nos permite hacer genogramas que se llama el GenoPro, ¿ya? En este GenoPro, uno va ingresando los datos de cada uno de los integrantes de la familia y automáticamente este software me la construye, ¿ya? Me indica, me pregunta por las relaciones que existen entre la mamá y el papá, entre el papá y los hijos, la mamá y los hijos, si están casados, si conviven, si han habido abortos espontáneos, inducidos, uno lo va ingresando a este software y automáticamente me va construyendo el genograma, por si quieren después de la clase buscarlo y descargarlo para que sepan cómo manejarlo. Ahora, la realidad es que a veces esto resulta tan amigable, sobre todo cuando existen matrimonios múltiples, en donde se confunde un poco este software y nos desordena un poco lo que nosotros estamos visualizando en cuanto a las relaciones de esa familia, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un caso que es muy sencillo de visualizar, que es el caso de Harry Potter, hecho esto en GenoPro, ¿ya? Así nos quedaría. Él aquí no está todavía casado con nadie en este genograma, y vemos las relaciones cómo se van a ir presentando, ¿ya? Vamos a ver al tiro a qué se refieren cada una de estas relaciones. Harry Potter, por ejemplo, con Hagrid tenía una relación que era muy estrecha, en donde vemos que esta línea verde y estas 2 líneas verdes me van indicando que efectivamente había una buena relación, una estrecha relación entre estos 2 integrantes. Pero con Snape, por ejemplo, era una relación siempre que era conflictiva, ¿ya? Con Lord Voldemort existía una relación que era bien compleja en el sentido de que siempre estaban muy vinculados ambos, pero también siempre era conflictiva, ¿ya? Esas 3 líneas que ustedes ven atrás entre Lord Voldemort y Harry Potter es una línea de sobrevinculación, una vinculación estrecha, una relación que existe entre ambos,
que se ve durante todas las películas de Harry Potter. Y encima está esta línea conflictiva que siempre marcó esa relación, ¿ya? Con Ginny Weasley, aquí ustedes ven que está la línea verde y está esta unión en el centro que me indica que ellos dos tienen una relación y se casaron. Con Neville, que era su amigo también, con Albus Dumbledore, está también esta relación que es estrecha y en donde ustedes además ven una flecha que va desde Albus hacia Harry Potter, que es en donde él siempre le entregó apoyo a él, ¿ya? Y otras relaciones que se van presentando dentro de este Genopro y que se identifican de esta manera, ¿ya? Así que los amigos con Weasley, con Hermione, que también están presentados con líneas verdes y que son más estrechas, ¿ya? De esta manera el Genopro nos va a presentar el genograma, ¿ya? Así que muestra todas las relaciones que ustedes coloquen, todas los vínculos que existen entre cada uno de las personas que ustedes agregan en el genograma, ¿ya? Aquí, como ustedes ven, esta era una situación particular. ¿Por qué? Porque Harry Potter no tenía a sus papás, por lo tanto él está solo como caso índice en el centro, y si bien no tiene familiares cercanos que aparezcan en una relación estrecha, sí tiene una relación de equivalentes familiares, como veíamos en la clase anterior, en donde varios de sus amigos pasaron a ser su familia y por eso aparecen más que líneas de vínculos exactos, como se ven acá arriba, son líneas que identifican relaciones entre cada uno de los amigos o integrantes de su círculo de vida habitual. En la segunda parte de construcción del genograma ya vimos lo primero que en la parte A, que era el trazado, ¿ya? Esperen aquí. ...10:53, vamos a hacer un alto de 15 minutos y volvemos con la segunda parte del genograma. Son las 10:53, a las 11:05, 11:10 volvemos, chiquillos, ¿ya? Para que tomen un descanso. Voy a revisar las preguntas por mientras que pudieran haber quedado ahí pendiente para ir respondiéndolas y a las 10:10 nos juntamos de nuevo, ya 15 minutitos para que puedan descansar, ir al baño, tomarse un cafecito.